Pues muchísimas gracias por la hospitalidad. He tenido la fortuna de cruzar, pasar y pocas veces de detenerme, pero no como ocurre el día de hoy. Siendo muy niño, estábamos obligados en una travesía del centro del país al norte a hacer dos paradas. La primera en Benjamín Gil, quienes veníamos en el tren, porque así era como nos transportábamos. Eran otros tiempos, los tiempos de nuestros abuelos y nuestros padres. Y la segunda parada obligada era en el desierto, muy al norte, que precisamente aquí en San Luis Río Colorado, quienes han tenido la fortuna de viajar por muchos años, sabíamos al menos que el camión tenía que hacer una parada obligada para cruzar el vado y llegar de esa manera a la capital de Baja California, Mexicali. Hoy me siento sumamente contento y agradecido de la vida, agradecido de todos ustedes, pero particularmente con la doctora Karina, que efectivamente nos encontramos en lo que se conoce más al norte como el pueblo mágico, que de mágico no tiene nada, por cierto. Gracias, doctora. Le tuve que pedir de favor que me invitara. Cosa que esto se vuelve más interesante. Gracias al maestro Manuel Cuen, que me dejó sumamente impresionado el día que hicimos la presentación de manera virtual. Y gracias a las compañeras, a los compañeros que nos acompañan esta noche para hablar de lo que es esta novela corta, Río 12. Sí, yo creo que en ninguna otra parte se había hecho un análisis, una lectura de lo que es llorar en pena, diríamos. ¿Por qué? Porque no había algo tan sincero, tan honesto. Cuando sale esta novela, por lo que representa y donde está situada, que es Sinaloa, me vi obligado a estar ahí en la capital de Sinaloa. Posteriormente en Mazatlán, y ahí precisamente me acompaña mi amigo Arturo Espinosa y la maestra Aurora. Es una suerte tener amigos, esos amigos que se quieren con el corazón y se llevan en el alma. Es una suerte también coincidir en un oficio tan complejo como lo es el del periodismo. Pero en ese campo, en este escenario, no me dejará mentir Katy y el compañero, somos compañeros de ruta. Porque podríamos coincidir en el mismo oficio, pero quizá no en la misma manera de exponer las cosas, y más, como bien lo mencionan, por los intereses que se manejan en no solamente decíamos difícil, sino peligroso trabajo. Tiene elementos efectivamente con la literatura, pero los hemos tomado de prestado para no ser tan rudo, para no ser tan crudo en el lenguaje y decir las cosas como el propio personaje de esta novela. Hace 5 años
me tocó dar la noticia y salimos a las calles a protestar por alguien que le arrebataron la vida de una manera tan cobarde, tan ruin, que a nadie se le puede desear ni la muerte, ni mucho menos que alguien lo haga de una forma en donde duele. Hace 15 días que coincidíamos con la doctora como con el maestro, no recuerdo quién de los dos mencionaba que esto estaba planteado con dolor, con sentimiento. Yo diría también que con coraje. ¿Por qué razón? Porque atrás de cada asesinato de una compañera o de compañero, como en el caso de Miroslava Brecht, como en el caso de Lourdes, pues yo creo que no solamente le están arrebatando la vida a estos obreros de la comunicación, sino a la propia sociedad. Y cosa muy parecida, al asesinar a Federico García Lorca, no solamente sus verdugos cumplen la función de quitarle la vida al hombre, sino que además lo hacen en contra de una sociedad que con la Guerra Civil Española estaba planteando otro rumbo. Le estaban pegando también a lo que es el lenguaje, el idioma, la cultura, la educación. Eso sucede con cada uno de las compañeras y compañeros que ya no están entre nosotros. Río 12 tiene una presentación a manera de prólogo de la periodista y directora de la Jornada Baja California, Mireya Cuellar, que cita a Lourdes Maldonado, que además, no sé si es suerte o destino, me tocó convivir mucho con ella, le consta a mi amigo Arturo. Éramos muy cercanos. Me toca conocer a Margarito Martínez. En Tijuana, el día 12 de octubre, cuando lo presentamos, está precisamente la madre de Margarito, amigas y amigos, compañeros periodistas, escritores y poetas. Y en ese sentido, es como nosotros alzamos la voz, señalando, porque no nos queda alternativa. Pero decíamos, también manejamos elementos literarios porque sería un tanto cruel por parte nuestra exponernos y exponer a las familias, como bien mencionas. Atrás de cada uno de nosotros hay familias enteras, como atrás de cada asesinato. Cuando se habla de Juárez, se dice que nació para morir y murió para vivir. Este personaje que nosotros lo tomamos como elemento de esta novela de 12 capítulos es algo parecido. Hace 5 años precisamente, decíamos, le dan 12 tiros en la capital sinaloense. Era el director del semanario Río 12, escritor, narrador, extraordinario periodista, con diferentes premios en su haber, y que lamentablemente, pues porque no se estuvo de acuerdo con él, y todo esto que se ha desencadenado en Sinaloa y en el país,
es precisamente a raíz de lo que él en su semanario venía planteando. Río 12 es uno de los medios más influyentes del noroeste de la República Mexicana, y a propósito, el noroeste de la República ha dado elementos brincándonos al campo de la literatura. Oscar Liera influyó mucho desde Sinaloa, Sonora, hasta Baja California. Poco se conoce de él, como poco se conoce de Edmundo Valadez, que no solamente influyó el sonorense en el periodismo cultural, sino también en la narrativa a nivel nacional. Podríamos decir que Edmundo Valadez es el padre del cuento corto, salvo mejor opinión de mis amigos los escritores. Otro de los grandes escritores que me tocó conocer y tratar, lo mencionábamos el día de la presentación de Río 12, de manera virtual, Abigail Bojorquez, extraordinario poeta, excelente dramaturgo y un hombre entregado 100% a lo que era su pasión. La obra literaria de Abigail Bojorquez, como de muchos otros, hablábamos hace un momento de revueltas. Aún siendo importante, poco se conoce de ella. Dejo por un momento a estos escritores y hablaré de Río 12. No me podrán quitar el dolorido sentir si ya del todo primero no me quitan los sentidos. Garcilaso de la Vega. Tijuana es una tierra intensa, diferente, única. En ella se vive el día como una forma de vida entre lo bueno y lo malo. Esta es la última frontera al norte, en el sentido literal de lo que es la tierra de propios y extraños. Es la ciudad que nos atrapa por su forma de comportamiento, volviéndose en lo inmediato en un caldo de cultivo para quienes nos aventuramos en tirar en ella palabras que se regresan vueltas en muchos de los casos en poesía, incluso relatos o crónicas periodísticas, que delatan de alguna manera la barbarie cometida todos los días por el más mínimo detalle de todo aquello que se dice y se hace como si nada valiera la pena. Y no solamente en Tijuana, pero esta ciudad, por su comportamiento, retrata lo que es todo el país. Sin embargo, no es Tijuana, es su gente. Nosotros no podríamos culpar a ningún solo habitante de algún hecho o atrocidad que ocurra en San Luis o que ocurra en cualquier otro estado o municipio de la República Mexicana. Somos los individuos. Tijuana es una tierra generosa, como Sonora, como Sinaloa. Sin embargo, algo ocurrió que llevó a estas ciudades fronterizas a convertirse en lo que son. Yo no tengo ni la menor duda que fue la ambición desmedida y la corrupción de quienes han hecho de estas nobles ciudades, de su gente, una especie de mercado negro en donde todo tiene precio, o le ponen precio, incluida la muerte. Este es el principio y el fin de muchos que creen en el oficio de decir las cosas, hablando del periodismo de frente y como son, logrando la denuncia de lo que nos lastima hasta más no poder, como si fuera un punzo cortante que nos lacera los huesos y nos hace gritar de rabia por la impotencia. Cada que se habla de un hecho que ocurre en la ciudad,
o que ocurre en el país, lamentablemente uno no puede decir las cosas. Ya lo mencionaba, para no exponer a quienes están alrededor de uno. Trabajar en un medio o hablar de literatura y volverse contestatario no es posible. Por ahí se decía que los muertos ya no cuentan. Ser valiente ya no es salir a la calle por salir. Si algo le queda a la poca gente que ejerce con honestidad tanto el periodismo como la promoción cultural, es hacerlo de una forma inteligente. Influir en los demás sí es posible, pero no en los medios convencionales. Vaya, ni siquiera en las propias aulas, que también me toca en parte ejercer la práctica docente. La libertad de cátedra se ha terminado. Ya los jóvenes no abrevan de la misma educación que nosotros tuvimos. Hay mayores libertades, sí, pero son libertades en donde los niños y jóvenes exigen sus propios derechos. Ya no se les puede llamar la atención, ya no se les puede reprender o gritar, que eso sería imposible en cualquier tiempo, pero ahora menos. Es decir, los niños y jóvenes tampoco visitan las bibliotecas. Es más fácil encontrar otro tipo de entretenimientos para ellos, menos la educación y la cultura, a pesar de que ahí están las instituciones educativas. Río 12, en sus entrañas, es todo eso desde su concepción, al derramar los chorros de tinta libre sobre sus páginas y quedar estas puriladas. El que nos ocupa, no es un libro que pretenda abrirse paso entre el mundillo de la cultura del centro del país para hacerse notar y ganarse adeptos de algún trasnochado lector de pose con cierta dosis de soberbia y arrogancia, pero tan pobres en sus apreciaciones como hay muchos, particularmente funcionarios de la cultura, que nunca faltan, porque en realidad no quieren entender y simulan de lo que está pasando en contra de los obreros de la comunicación, que día con día caminan entre rastrojos de difuntos, como dijera el escritor y poeta español Miguel Hernández, aunque en este caso caminan por los fangos de la corrupción y delincuencia. Yo he preferido, como el ingeniero, que es un apóstol de la promoción, ser igual que ustedes. A raíz de la presentación que hicimos en Mazatlán y en Tijuana, así como en Baja California Sur, han salido invitaciones de muchísimas partes, incluso fuera del país, por el tema y lo que han planteado mis compañeros. Sin embargo, y de acuerdo a nuestras posibilidades, con mis amigos, la profesora Arturo, y quienes se aventuran, como Ricardo, a acompañarme, que entre otras cosas Arturo es parte de los proyectos editoriales de la revista y de los libros, porque si de algo sirve, decíamos, un libro no solamente es para viajar en el tiempo y espacio, sino también para cruzar fronteras imaginarias y territoriales.
Eso nos ha permitido, Río 12, ir y armar círculos con amigos que compartimos el gusto por la literatura y también por el oficio. Entonces, no hemos querido aceptar algunas invitaciones, con respeto, y preferimos hacerlo en estas caminatas. Y seguramente vendrán otras circunstancias en donde lo hagamos, pero preferimos de esta manera tener la comunicación directa. No precisamente para hablar, en este caso de Río 12, sino compartir opiniones que tienen que ver con la literatura y el periodismo de lo que está pasando. En el gremio hay quienes se prestan por medio de las dádivas, sin importarles caer en el desprestigio y ser señalados por la sociedad y seguramente por sus hijos. Y hago un paréntesis. Yo he trabajado en medios convencionales, como lo mencionaba la doctora, en empresas de comunicación, y no hace muchos años, a pesar de que mi amigo Arturo me decía, ya deja ese canal, y otros amigos, igual que él, me decían, nosotros te apoyamos, genera las propias condiciones de que saques tu propio medio. Y gracias a las benditas redes sociales, ahora hay muchas compañeras y compañeros que aparentemente somos independientes. Y esa es la gran suerte, la fortuna que tenemos comunicadores independientes. Y hay quienes con tal de mantener el trabajo son capaces de arrastrarse y pagar el más bajo precio de una forma ruin y cobarde. No todos, afortunadamente. Sobre este tema en particular, el de los compañeros periodistas, hay quienes dejaron de escribir, esto no lo digo yo, dejaron de escribir e informar al pueblo. Y esto es importante. Cuando un periodista, que es un puente de comunicación, deja de informar al pueblo, se pierde ese vínculo. Entonces, ya no está haciendo el oficio, el que lleva por vocación. Se convierte en alguien al servicio, ya sea de una empresa o de un político, para golpear. Esa no es la función del periodista. Eso ya no es periodismo. Quizá pueda defenderse y decir que sí, pero está haciendo cosas por encargo, como los Malacara. Porque también en un tiempo se habló de sicarios de la palabra, y que los hay, y les va muy bien. Yo no entiendo por qué un señor que estuvo en el mayor monopolio, que ya es un duopolio, tenía yates. No sé si la doctora tenga casa en Coronado y estacionado un yate ahí, o mi compañera y el compañero. Yo, gracias a Dios, tengo amigos como Arturo, como Ricardo y la profesora. Pero, pues el periodismo, pues no. Y cuando alguien trae un carro, pues lo empiezan a cuestionar. Oye, ¿cómo lo hiciste? Pues si vas con el ingeniero por el café y la cuenta está muy larga,
Y luego además por el café te llevaste un libro prestado y no lo has regresado. No. Y hablando del hijo del carpintero de Belén, pues el oficio de carpintero tampoco da, salvo los grandes empresarios de la madera. En fin. En ese sentido, yo siempre he dicho que no existe la libertad de expresión. Y es una pregunta que siempre, ahora que me manejo en las redes, he soltado al aire. Eso sería lo ideal. Escribir novela, escribir cuento y hacer poesía como nos venga la gana. Tener un semanario, que la revista que yo hago es mensual porque el papel subió mucho, es muy caro. Y por más que Arturo me diga hay que desaparecer esa revista, no, porque me gusta el papel. Y hasta que no desaparezca el papel en su totalidad, ya que tal en todos los árboles, pues hasta ese día voy a dejar de hacer la revista. Mientras aquí mi maestro me siga patrocinando, pues va a salir mi revista, impresa, ¿sí?, y virtual, que yo la prefiero en papel. Yo, repito, les mencionaba que no creo en la libertad de expresión. Eso también lo mencionaba, o lo ha dicho don Arturo Geraldo, mi amigo y maestro con quien yo inicié siendo muy jovencito. Estaba antes de bachillerato. Él estaba en un programa de radio, 3 cuadras de donde actualmente vivo, en el centro de Tijuana. Y ahí estaba la estación. Iba y me sentaba ahí con él. El periodismo me ha acercado a muy buenos amigos. La literatura y el periodismo me han llevado a conocer a escritores, decíamos, como Abigail Bojorquez, como a Edmundo Valadez, como a Oscar Liera, siendo muy joven acá en el norte, a Mario Bojorquez, que trabajamos juntos, de Los Mochis, Premio Nacional de Poesía. Y sin ser pretencioso, bueno, estando en el Centro Cultural Tijuana, como encargado de extensión cultural siendo muy joven, no solamente a Jaime Sabines, sino a muchos otros cuyo destino era llegar a esa parte de la frontera y presentarse. Una ciudad violenta, una ciudad cargada de contrastes. San Luis tiene arraigo. Es la última frontera de Sonora, de grandes luchadores sociales, como Petra Santos, Ramón López Buluarte, Manríquez, ¿sí?, quienes también dejaron honda huella en la lucha social. Ellos peregrinaron hasta llegar allá. En fin. Y decía, en parte me convencí. Y remataba a don Arturo, en lo que yo sí creo es en la libertad de pensamiento. Uno puede pensar lo que se le antoje. Dice un poema, se llama Partícula de Odio. Todos tenemos una partícula de odio, un leve filamento dorando azul el día en un oscuro lecho de magnolias. Y cuando el fuelle arde en sus flancos marcados, se oye un grito tan hondo que incendia la palabra. Porque en sueños destrozamos mundos. ¿Sí? En sueños, en pensamientos,
como Alberto Cortés, a propósito de cómo el ingeniero armaba el preámbulo de esta velada, maestro. Armamos castillos en el aire, pero la realidad es tan cruel, es tan cruda, que lo destruye todo. Y en literatura diría el maestro David Sarabia, que Arturo no se me va a olvidar. Arturo sabe por qué. Hay un homónimo allá en Tijuana, que él abusa de la libertad de expresión. Diríamos que la realidad supera la ficción en términos literarios. Esa es nuestra triste realidad. Seguimos siendo rehenes los periodistas de la censura por parte de quienes manejan el poder económico y político. Y estos, a su vez, son cómplice y parte de los Malacara, que todos tienen los mismos códigos y diríamos que en su propia genética de malhechores, formas y conductas en donde, como en una fotografía, son iguales. El mismo patrón de comportamiento es en San Luis que el Mexicali. Sí, cuando la droga circula como ríos, ahora es el polvo. Lo mismo es aquí que el Mexicali, Tijuana, Tecate, que es un pueblo pequeño. Y si le seguimos más para el sur, en mi ciudad, que a mí me encanta la historia y cada que hablo de ella me ganan los sentimientos, hay niños sicarios. ¿Cómo no nos va a doler si esos niños deberían de estar en un salón de clases? ¿Cómo no nos va a doler que los gobiernos o autoridades no hagan absolutamente nada? Por más que se quiera decir que hay educación y cultura, lo cierto es de que no quiero hablar de un Estado fallido, pero hay cosas que no están funcionando en este país desde hace muchísimos años. Y en el caso del periodismo, hay quienes seguimos en trincheras diferentes, pero bajo las mismas condiciones y riesgos nos enfrentamos todos los días a casos y cosas en donde el resto de la sociedad lamentablemente no mira. No mira que nos llega un mensaje, que nos están siguiendo a través de las redes sociales, o que simple y sencillamente a través de estos aparatos saben dónde estamos ubicados. Yo creo que los periodistas hoy en día son los más frágiles, son los que más se exponen en este país. Podremos decir que un policía, que alguien del ejército, pero sí es lamentable porque todos los días nos despertamos, quienes tenemos familia, con el temor de algo que nos pueda ocurrir a nosotros no repercuta en los demás, particularmente los que están cerca de uno. He dicho, muchísimas gracias. Gracias, por supuesto, insisto, a la doctora Karina, a Manuel, a mis compañeros periodistas, a mis compañeros y amigos escritores, a todos ustedes que nos han abierto las puertas de aquí de San Luis para hablar de los 12 capítulos, de lo que se dice aquí y por supuesto de lo que compartimos como dolor de quienes se exponen a pesar de todo a decir las cosas. Muchísimas gracias.